Hola, buenas tardes. Quiero mandar un gran abrazo a mi amigo el profesor Carlos Cadenas. Hoy vamos a tratar un tema muy importante para los arqueros sobre todo, pero principalmente lo que queremos ir explicando qué es la neurociencia y qué es lo que trata el neuroentrenador. Para entender lo que es la neurociencia, tenemos que explicar que es una serie de ciencias, muchas ciencias que estudian el comportamiento del cerebro, la composición y la incidencia que tiene el cerebro en nuestra conducta. Entre esas ciencias está la psicología, hay la biología, la neurología, etcétera, etcétera. Lo que hacen estos laboratorios es buscar datos de comportamiento. No es una ciencia nueva, eh, data de miles de años, por así decirlo, de los egipcios incluso, que trataban de averiguar qué era lo que nosotros teníamos aquí dentro y cuál era el causante de nuestro comportamiento. Lo que sí ha pasado en los últimos tiempos, los últimos 4, 5, 6, 7 años, es que con el adelanto de la tecnología podemos ver en vivo cómo funciona nuestro cerebro mientras nosotros estamos sintiendo, estamos pensando, estamos accionando. Antiguamente teníamos que esperar que la persona muriera, entonces se le hacía un estudio topográfico de la composición del cerebro, pero distaba mucho de mostrarnos qué es lo que hacía el cerebro mientras estaba vivo. Gracias a la tecnología, como hemos dicho, lo podemos ver en vivo. Cuando un jugador, en este caso el deportivo, cuando un jugador hace determinados gestos, cuando un jugador está influido por las emociones, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias a esos laboratorios nosotros tomamos esos datos y vamos construyendo y diseñando entrenamientos específicos para determinados cerebros. Entonces, nosotros siempre estamos diciendo que lo que nosotros hacemos como neuroentrenadores es entrenar un cerebro determinado para que cumpla una acción. Dicho esto, en forma global, vamos a dar un ejemplo. Cuando queremos entrar en las competencias automotores, de carreras, lo que hacen los ingenieros y los arquitectos mecánicos es ver los distintos funcionamientos que tienen las piezas. Por un lado está la parte física, que es la composición de los caños, de los hierros, de todos los componentes físicos que tiene la maquinaria. Y por otro lado está lo que hace dentro del motor la composición químico-mecánica. Mezcla de gases, el componente del combustible, el oxígeno, etcétera, etcétera. Y sobre todo ver en qué momento se produce la explosión, la oxigenación, en qué cámaras, etcétera, etcétera. Eso es lo que haría un mecánico. Para llevarlos a niveles de competición necesita ver un índice específico de acción-reacción de los químicos. Con el cerebro pasa algo similar. Nosotros tenemos una estructura física que en condiciones normales, porque un neuroentrenador se basa en que entrena un cerebro normal y sano. Cuando el cerebro no es normal y no es sano, se encargan otras ramas médicas e incluso también los psicólogos deportivos, en que entran en terapias, etcétera, etcétera. Nosotros no hacemos terapias, nosotros diseñamos entrenamientos específicos después de haber visto la composición mental de un jugador. Y con composición mental estamos diciendo los comportamientos, la influencia que tiene las emociones durante las competencias, durante los entrenamientos, fuera de las competencias, cómo se comporta el cerebro y sobre todo los componentes de los neurotransmisores, que son sustancias bioquímicas que hacen que varíe la conducta humana. Por lo tanto, un neuroentrenador
debe desarrollar la capacidad de poder analizar la mente de un jugador, la mente de un equipo. Entonces, si vemos que el rendimiento de un jugador comienza a menguar, darnos cuenta de dónde puede venir ese origen que nos dan esta falla, esta disminución del rendimiento. Y de ahí poder ver si es motivo psicológico, se deriva al psicólogo deportivo, si es un motivo físico biológico, al médico, si es un motivo alimenticio, al nutricionista, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dentro de lo que nos compete a nosotros es diseñar un determinado tipo de ejercicio para producir un alto rendimiento en los aspectos que sean necesarios, que nos pidan el director técnico, el preparador físico, etcétera, etcétera. Pero sobre todo diseñarlos exclusivamente y en función a ese jugador. No se pueden dar recetas globales para entrenar a todos por igual, porque algunos cerebros necesitan ese tipo de entrenamiento, otros no, y otros les puede llegar a ser hasta perjudicial. Es como si fuera un medicamento, no podemos darle la misma receta frente a los mismos síntomas. Todo esto lo desarrolla un neuroentrenador por medio de la experiencia, por medio de planillas específicas que puedan ir diseñando, por medio, sobre todo, nosotros, TG Neuroentrenamiento, lo hacemos por medio de videoanálisis y análisis de rendimiento. ¿Por qué por medio del videoanálisis? Porque nos permite seguir el comportamiento a lo largo de un periodo estable. Puede ser durante semanas, meses o un año deportivo. Porque tenemos que ver que tal vez sea un cambio de clima, alguna alergia, etcétera, 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 algo que comió, algo emocional que estaba pasando en la familia, etcétera, etcétera. Nosotros al hacer un videoanálisis de seguimiento de rendimiento de un jugador, podemos hacer un gráfico y a partir de eso comenzar a hacerle un monitoreo y un diseño de un entrenamiento. Globalmente es más o menos esto la explicación de lo que se dedica el neuroentrenador. Bien, para entender un poquito más, obviamente, un neuroentrenador debe iniciarse en lo que es la neurociencia aplicada al deporte. Para ir explicando un poquito qué es la neurociencia, lo vamos a hacer también por arriba. Vamos a imaginar que nuestro cerebro se divide en tres grandes áreas. Hace muchísimos millones de años éramos unos seres en el que teníamos un cerebro rudimentario que se encargaba de la supervivencia. Ese cerebro hoy en día lo llamamos cerebro reptil, se encarga de la supervivencia del ser. Con esto incluimos alimentarse, dormir, reproducirse, mantenerse vivo, ya sea frente a una amenaza, retroceder, huir o atacar y conquistar nuevos territorios, defender a su familia, etcétera, etcétera. Eso se encarga el cerebro reptil. Ya avanzado unos cuantos millones de años más, se fue desarrollando otro cerebro sobre ese reptil, que se llama, hoy en día le decimos el cerebro límbico, que empezaron a desarrollar las emociones. Fue enriqueciendo esto de la atracción y repulsión y empezó a desarrollarse las emociones, las cosas que nos gustan, nos acercamos, las cosas que nos disgustan, retrocedemos, los repelemos, etc. Recién, en la evolución, hace apenas 100.000 años, se fue desarrollando el córtex, que es la parte pensante, el córtex prefrontal, es lo que abarca el 70-80% de nuestro cerebro, en donde nosotros desarrollamos el intelecto, desarrollamos las capacidades cognitivas, etcétera, etcétera, etcétera. La era moderna, el ser humano moderno se basa en el desarrollo del córtex.
Ahora bien, hoy en día tenemos un cerebro moderno, pero hay algo que no debemos olvidar, es que ese cerebro reptil y límbico sigue conviviendo hoy en día con nosotros. Ese cerebro que hace que un animal se mantenga vivo. En pocas palabras, nosotros seguimos siendo simios, pero con un agregado del córtex prefrontal, el córtex del intelecto. ¿Esto qué significa? Que ese cerebro sigue teniendo las funciones de mantenernos vivos, de acercarnos a las cosas que nos hacen bien y nos permiten desarrollarnos, y alejarnos de esas cosas que pueden ser peligrosas y ponen en peligro la subsistencia o nuestro desarrollo. Esto es muy importante porque, si bien el cerebro reptil y límbico abarca un 30% de nuestro cerebro, es el que tiene la última palabra. Nosotros podemos intelectualizar que algo es bueno, porque lo hemos estudiado, etcétera, etcétera, pero en definitiva, si ese cerebro reptil no está de acuerdo, no le gusta o lo considera que eso es perjudicial a su subsistencia, va a terminar convenciéndonos que eso es malo, y no lo va a hacer nunca. O sea, por más que nosotros lo pensemos, el último que tiene la palabra es el cerebro reptil. Y después, a lo largo del tiempo, nosotros vamos a intelectualizar la voluntad del cerebro reptil. Le vamos a buscar teorías, qué sé yo, pero va a terminar saliendo con la suya. Esto es muy importante que lo sepamos, porque en realidad, deduciendo esto, podemos decir que nosotros debemos hablarle al cerebro reptil, a los instintos, a los sentimientos, y no al córtex. Ese es el error número uno, cuando uno trata de explicarle intelectualmente a una persona algo y no emocionalmente. Esto es una rama del marketing que se estudia, el neuromarketing, es cómo venderles a las emociones, no al intelecto. ¿Y qué tiene que ver esto con el deporte? Bien, supongamos, en el momento del desarrollo, en lo que es el fútbol base, muchos creen que hay que hablarle a los niños como si fueran adultos. Y ese es un gran error que se está descubriendo, por muchas razones. El cerebro se está desarrollando en esa etapa. O sea que nosotros damos por asentado que el cerebro de un niño ya tiene desarrollado la comprensión a la que nosotros queremos hablarle. Por lo tanto, el niño no nos va a entender. Pero sí tiene desarrollado, porque es lo primero que se desarrolla, el cerebro reptil. Si nosotros aprendemos a hablar el idioma del cerebro reptil, ya podemos aprender a hablar el idioma del niño. ¿Y cuál es ese idioma? Bueno, para explicarlo a grandes rasgos es mostrarle que lo que nosotros queremos que ellos hagan les va a hacer bien. Y el cerebro reptil lo tiene que asimilar, él tiene que aprobarlo, es decir, que eso es bueno para su subsistencia y no representa un peligro. Ahora, si nosotros le gritamos a un chico, porque para que haga tal cosa, le damos órdenes, y él se empieza a sentir hostigado, el cerebro reptil capta como que ese ambiente es un ambiente hostil y peligroso. Entonces va a hacer todo lo posible por no estar en ese lugar. Entonces, cuando la madre los vaya a obligar a llevarlos ahí, y va a sentirse que no quiere, y hasta sentirse mal físicamente, va a reproducir, va a somatizar sobre su organismo y va a empezar a sentirse mal. A la larga va a terminar abandonando ese deporte. Ahora, si nosotros le hablamos desde otro punto de vista, ¿cuál es el idioma del reptil? Es el juego, la amistad, la convivencia, la integración con sus pares, formar una tribu, porque somos animales de tribus, y si nosotros vemos que estamos en una tribu y esa tribu nos acepta, nosotros somos aceptados y estamos completamente integrados, nuestro cerebro lo que hace es transmitir que ese lugar es seguro.
Otra de las particularidades que estamos descubriendo con la neurociencia es que el deporte competitivo no es para nada una diversión para un cerebro. El deporte competitivo, el cerebro lo toma como una guerra de posiciones. Vamos a conquistar territorios, van en busca de... Son dos tribus que entran en confrontación y es una guerra. Por lo tanto, si nosotros percibimos que esa guerra va a ser perjudicial, a la larga nos vamos retrayendo. El cerebro empieza a desactivar circuitos y comenzamos a jugar mal, comenzamos a lesionarnos, comenzamos a faltar el aire y no rendir, todo eso para que nos repleguemos y no vayamos más a ese lugar. Ahora, si tomamos al deporte como es una integración de la tribu en amistad, estamos compartiendo, estamos integrando a otros, etcétera, etcétera, como son los cachorros que juegan, y es una especie de aprendizaje de pelea, por así decirlo, entonces el cerebro va a tomar como que eso le va a permitir desarrollarse, conquistar posiciones. No olvidemos que al pertenecer a una tribu se trata de llegar al sujeto alfa, al de la manada, en algún momento ocupar ese rango. Entonces, si nosotros le vamos mostrando en ese juego, y estamos hablando de juego y no competencia, hasta los 12 años aproximadamente, el niño no debería entrar, vamos a llamarlo de esa manera, en torneos y competencias, etcétera, porque puede entrar en peligro la formación de circuitos que va a necesitar más adelante. Por medio de la frustración pueden llegar a cercenarse esa formación de esos circuitos y va a tener problemas para desarrollarse como ser humano. Bien, entonces, ¿qué busca en síntesis el neuroentrenamiento? Acá me hice una listita para simplificarlo. Una es la mejora de rendimiento, pero estamos hablando que para poder rendir en nuestra conducta, que en este caso es la conducta deportiva, debemos mejorar el rendimiento de la conexión entre los lóbulos del cerebro, entre sí. Debemos pensar que el cerebro es como un pequeño equipo, en el cual los lóbulos son los jugadores, y lo que debemos hacer nosotros es que esos jugadores tengan una conexión óptima, un entendimiento óptimo, y vayan todos hacia un punto específico. Por eso decimos que un director técnico que no sea capaz de dirigir su propio equipo, que es su cerebro, no puede ser nunca capaz de dirigir cerebros externos a él, o sea, a un equipo. Para eso necesitamos optimizar la conexión entre el cerebro y la conexión de lo que es el cerebro con el resto del cuerpo. ¿Cómo llega la transmisión? La idea, desde el momento en que nosotros tenemos el estímulo visual de una situación, lo procesamos y lo llevamos hacia el músculo para reaccionar de la manera que necesitamos. Esa conexión debemos hacerla óptima y precisa, para agilizar respuestas, crear nuevas capacidades. Bueno, acá se ha oído hablar mucho sobre lo que es el poder cognitivo, y vamos a explicar un poco. La capacidad cognitiva que tiene el cerebro es de tomar un estímulo, razonarla, llegar a una respuesta y dar una solución. Esa sería la definición casera de lo que sería la capacidad cognitiva de un cerebro. Como hemos visto, representa un recorrido. Desde el estímulo pasa por un montón de puntos dentro del cerebro hasta que da la conexión esa. Algo que está muy asociado a todo esto es la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la capacidad que tiene el cerebro de producir nuevos circuitos, de producir nuevas redes neuronales con capacidades nuevas.
aprendemos a crear circuitos que tengan nuevas capacidades. Esto se desarrolla, esto se entrena, esto se educa. Si no se estimula, el cerebro empieza a perder esa capacidad y se centra solamente en pocas funciones, 2, 3, 4. Y podemos ver esas personas que en la vida saben hacer muy poquitas cosas y con suerte son especialistas. El otro tema. La capacidad que tiene el cerebro se debe a la necesidad de resolver conflictos. ¿Qué son los conflictos? Cuando una energía se cruza con nosotros en nuestro camino, que vamos hacia allá, ¿y qué es lo que tenemos que hacer? El cerebro tiene que buscar la manera de poder solucionarla y seguir. Esos conflictos son oportunidades, son incentivos que vamos poniendo y nosotros se los ponemos a los niños facilitando el aprendizaje. El aprendizaje entonces es la creación de nuevos circuitos cerebrales. Otra de las cosas que tenemos que pensar, que se van sabiendo ahora, es que el cerebro tiene la capacidad de hacer una sola cosa por vez. ¿Qué significa esto? Es como enchufar. Nosotros enchufamos en un enchufe para que se conecte una maquinaria, pero solamente lo podemos enchufar a un solo enchufe. Entonces, de acá, ¿qué hay de eso, esa creencia de que las mujeres pueden hacer varias cosas a la vez y el hombre una sola? Bueno, ahora se sabe que eso es un mito que no representa la realidad. Ahora, si eso es un mito, ¿cómo puede ser que las mujeres parezcan que hacen un montón de cosas al mismo tiempo? Esto se debe a que, como hemos dicho, las neuronas necesitan conectarse en una cosa, desconectarse, conectarse en otra cosa, desconectarse y conectarse en otra. La mujer lo que tiene es la capacidad de conectarse y desconectarse a velocidades muchísimo mayor que la del hombre. Dicho de otra manera, parecería que tienen más memoria RAM, hablando de informática, que el hombre. Y esto se debe a que en nuestros ancestros, en la época de las cavernas, el hombre era el encargado de ir a cazar, subirse a un árbol, estar con una lanza una semana hasta que pasa una presa y a la vez controlar todos sus movimientos para no ser descubierto, para no transformarse él mismo en presa de otros animales. En cambio, la mujer se quedaba en la cueva juntando semillas, arreglando las semillas, poniéndolas por un lado, los chicos que corretean por ahí, haciendo el fuego, etcétera, etcétera. Necesitaba hacer muchas cosas en un periodo y tenerlo todo en orden. Entonces, lo que sí se ve que para que esa velocidad de conexión y desconexión que tiene la mujer, se necesita que tenga una conexión más superficial, no tan concentrada como la que tenía nuestro cavernícola que está cazando en el árbol. Entonces son conexiones menos profundas, más rápidas de conectar y desconectar. En cambio el hombre tiene que conectarse. Esto viene por los ancestros, no significa que sea así sine qua non. Esto se entrena, pero digamos, generalmente por eso es que la mujer tiene esa capacidad. Y el hombre cuando se concentra en algo, hasta que lo sacan de foco, puede estar un rato. Que lo llaman 2, 3 veces y él está concentrado mirando el partido para que le hagan una pregunta. Bueno, ese es un mito que se va aclarando y esto es importante saber, porque no podemos hacer dos cosas al mismo tiempo. Es importante porque si nosotros estamos mirando la pelota que viene hacia nosotros, no podemos estar conectados en lo que está haciendo en ese mismo instante un jugador que viene por el lateral. Entonces nos hacemos esta pregunta: ¿cómo puede ser eso entonces? Si miro la pelota, no miro al otro. Volvemos al caso de la mujer. Lo que nosotros tenemos que hacer es conectar pelota, desconectar, conectar jugador, desconectar, conectar a mis compañeros, desconectar. Todo eso en el menor
tiempo posible. Se entrena, hemos dicho que se entrena. ¿Y cómo puedo hacer para mirar la pelota, no girar la cabeza y mirar a mi compañero o al atacante que viene por los laterales? Eso es desarrollando la visión periférica, que es muy importante en el jugador y más importante aún en el arquero. Que ahora vamos a hablar sobre el arquero porque el arquero es un cerebro especial. Está el cerebro de jugador de campo y está el arquero. ¿Por qué decimos que es un jugador especial? Porque el jugador de campo tiene que dominar ciertos movimientos en un espacio más grande, que es casi toda la cancha, mejor dicho, toda la cancha. Pero debe manejar los pies en el 90% de los casos, la cabeza en un porcentaje menor, las manos no, o dicho de otra manera, mejor no meter las manos, y moverse en el terreno, más que nada en forma lineal. Los saltos son menores, etc. En cambio, un arquero, acá se complican las cosas, porque no solamente debe dominar esencialmente las manos, los brazos, sino también los pies, la espalda, el frente, la cabeza, y muchas dimensiones de salto para arriba, para los costados, en diagonal. Si bien la superficie en la que el arquero tiene que tener su foco es mucho más reducida, los ejes se multiplican. Y no solamente eso, porque él tiene que ver la trayectoria de la pelota, pero siempre en el medio, hay personas que tratan de desviar esa trayectoria, que pueden ser los rivales o nuestros compañeros, por accidente, o etcétera, etcétera. O sea, el arquero tiene que desarrollar la capacidad de ver lo que está pasando y la capacidad de ver lo que podría pasar. Otra de las cosas en las que el arquero tiene que tener mayor capacidad cerebral es que está sometido a una presión aún mayor que cualquier otro en la cancha. Porque un error del arquero significa gol, significa que nuestro equipo entra en desventaja. Un error de otro jugador no es tan grave, porque si alguien lo pierde a mitad de cancha, hay alguien atrás. Si el delantero le erra un gol, bien, no sumaremos, pero no retrocedemos. Si un defensor pierde la pelota, está el arquero. Más o menos, en grandes rasgos es así. Y siempre, si hacen gol, es como que los laureles se los lleva el equipo y el delantero. Pero si le hacen un gol al arquero, el que paga los platos rotos es el arquero. Estamos tratando de cambiar esa mentalidad, pero es así. Para el aficionado, para los compañeros, y esa carga que se ve, que se siente y se siente mucho, recae sobre el arquero. Y esto no es algo momentáneo, porque cada una de las explosiones emocionales que vamos teniendo, a una persona bastante entrenada le lleva 18 minutos reponerse. Un delantero que va a patear al arco y le erra, tarda 18 minutos en volver a su estado de concentración. Más aún el arquero después de un gol. Entonces, ese es el otro factor que debe entrenar y debemos entrenar a un arquero. Es la gestión de las emociones y sus consecuencias. Porque un golpe emocional no solamente desactiva redes, sino que nos va incapacitando para otras reacciones. Y esto responde a lo que habíamos dicho al principio. El cerebro reptil interpreta que lo que pasó es peligroso, entonces me va desactivando para huir. Si yo pudiera huir, saldría corriendo de la cancha, si no tuviera consecuencias, si el córtex no lo regularía un poco. Me voy explicando. Entonces lo que hace, como no puedo salir corriendo de la cancha, lo que hace el cerebro es empezar a desactivar sistemas. O sea, te empiezas a ir de la cancha mentalmente. Por eso es tan importante
el hecho de la gestión de emociones. Acá entonces lo que tenemos que plantearnos nosotros mismos es cómo hacemos para que un cerebro adopte otro circuito que le va a ser más beneficioso que el que estaba adoptando ahora. Para ir un poquito a cómo se van creando esos circuitos, esas creencias, esos vicios o costumbres. Vamos a imaginar que cuando un chico está en la adolescencia, su cerebro reptil está full con las hormonas y sus neurotransmisores le hacen comportarse de determinada manera. En ese momento lo que está buscando es integrarse a la manada y buscar su pareja para la reproducción de la especie. Entonces, supongamos que tenemos un chico que es tímido y que está en el colegio y que las chicas no se le acercan porque es muy formal, porque es muy callado, porque no es divertido, etcétera, etcétera. Entonces él observa que hay otro de la clase que no es tímido, es extrovertido y está lleno de chicas y lo ve y además fuma. Supongamos que fume. Entonces, él poco a poco, sin darse cuenta, llevado por las circunstancias, un día prende un cigarrillo y se pone a fumar, imitando a ese macho alfa que acapara a todas las hembras de la manada. Y imaginemos que venga una chica y le dice: ¿por qué estás fumando? Ah, mira, y se ponga a charlar con él. Su cerebro reptil va a interpretar que gracias al haber encendido el cigarrillo está a salvo la especie. Y ni hablemos si después se pone de novio con esa chica, y ni hablemos que después se casa, y ni hablemos que después tiene familia, etcétera, etcétera. El cerebro va a crear un circuito en el que le va a decir que gracias a ese cigarrillo él tiene familia, tiene hijos, se va desarrollando, ha crecido, etcétera, etcétera, etcétera. Un día necesita cerrar un trato comercial, ya es grande, tiene una empresa, necesita un trato comercial que lo va a llevar a un nivel más alto y de progreso, etcétera, etcétera. Se empieza a poner nervioso porque le entra la inseguridad, etcétera. Prende un cigarrillo. Se empieza a sentir como en aquella época de ganador, se empieza a sentir macho alfa, y ni hablemos si después de eso se cierra el trato y se favorece la empresa. Entonces, esa es la explicación de por qué hacemos cosas que están mal, que nos hacen mal a la salud, que nos va matando. ¿Cómo puede ser que el cerebro reptil acepte esas conductas negativas cuando esa conducta me está matando? Esa es la explicación, que el cerebro reptil interpreta que eso en realidad nos salvó. Como hemos dicho, el cerebro reptil no es el intelectual, no es el que saca las conclusiones, es el que recibe los estímulos energéticos, la afinidad, el rechazo o la aceptación. Ese es el idioma del cerebro reptil. ¿Cómo podemos hacer para que esa persona deje de fumar? No es diciéndole no fumes, porque es como decirle al cerebro reptil que no coma, que no duerma. Es mostrándole que hay otro camino que va a obtener eso y mucho más en forma más económica, que va a gastar menos energía, va a tener mucho más beneficios. Cuando el cerebro reptil salga de ahí y vaya probando lo otro, va a abandonar solo el viejo hábito. De esa manera es como se logra que un chico pueda ir por el camino correcto, hablándole al reptil. Bueno, con este ejemplo quiero decir que es el mismo idioma que tenemos que hablarle al cerebro de un deportista.
Y no solamente nosotros como entrenadores, sino que tenemos que enseñarle a hablar al propio deportista como él se tiene que hablar a sí mismo. Para tranquilizarse uno, tiene que sentir que está a salvo, que está en calma, que no hay peligro. Por eso, la forma en que nosotros decimos es muy importante. Y ahora vamos a otro punto que es muy simple y que tiene una explicación neurocientífica. Es la manera de respirar. Parece muy obvio, pero hemos dicho que el cerebro reptil se encarga de la supervivencia y el factor número 1 de la supervivencia es la respiración. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos respirando mal? Cuando respiramos mal significa que estamos respirando en forma corta, no estamos oxigenando bien la sangre, no estamos expulsando el monóxido de carbono que producimos, el dióxido de carbono, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, uno de los factores del alimento principal que tienen las neuronas es el oxígeno, para producir su propio alimento, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros no respiramos bien, no estamos proveyendo de nutrientes al cerebro. Cuando nosotros tomamos el oxígeno necesario, se produce un fenómeno. Esto está medido por tomografías, por aparatos modernos en los que se ve en vivo lo que está sucediendo. Cuando respiramos, hacemos respiraciones completas y profundas y tranquilas, comienzan a iluminarse, por así decirlo, más sectores del cerebro. Cuando el cerebro o los sistemas empiezan a iluminarse, nos dan más chances y opciones para resolver una cosa. ¿Qué pasa? Como no tenemos, si está mal oxigenado, no tenemos cómo alimentar a los circuitos neuronales, tomamos el que más acostumbrados estamos. En este caso, vamos a hacer una parodia. Si tengo que atajar un penal, iría corriendo a prender un cigarrillo, que es el circuito que nosotros tenemos más acostumbrados y que le tenemos confianza. Aunque parezca ridículo, el cerebro iría a fumar para atajar un cigarrillo, porque ya le consiguió familia, ya le consiguió prestigio, etcétera. Entonces va y utiliza ese circuito. Hay varios circuitos que se fueron creando a lo largo de nuestro desarrollo desde la niñez. Entonces, por lo general, abarcamos muy pocos circuitos, 5 o 6. Y ese circuito utiliza como máximo el 2% de la capacidad máxima de energía. Más del 2% no podemos utilizarlo. Pero ese 2% implica billones de conexiones neuronales. No es que sea muy poquitito. Y ahí está por qué se cree que utilizamos el 10% del cerebro nada más. Porque si utilizamos el 2% por cada circuito y tenemos aproximadamente un máximo de 5 circuitos que utilizamos, ahí tenemos ese 10%. ¿Qué significa? Que para poder desarrollar otros circuitos necesitamos oxigenar más al cerebro, darle más opciones, más desafíos, más conflictos. Entonces, fuera de estos 5 circuitos, va a empezar a crear más circuitos. Entonces vamos a tener más opciones. ¿Y cómo se crean esas opciones? Por medio de entrenamientos. Los entrenamientos hechos regularmente va creando nuevos circuitos o nuevas costumbres, o podríamos decir, nosotros lo llamamos el arcón de las herramientas, que es el ganglio basal. El ganglio basal atesora ahí todas nuestras costumbres, todo lo que hacemos automáticamente lo guarda ahí. ¿Por qué?
Porque si hacemos algo por primera vez y prestamos toda la atención y ponemos todo nuestro foco en lo que estamos haciendo, ocupamos casi el 100% de lo máximo que podemos ocupar, que era ese 2%. O sea, estamos focalizados. Y eso consume muchísimo oxígeno, muchísima glucosa, muchísima energía, cansa. Eso es lo que sucede cuando queremos manejar por primera vez, nos prestan el auto, nos están enseñando, luego de haber manejado 5 o 6 cuadras o 600 metros, bajamos temblando, como si hubiéramos jugado 5 partidos de fútbol. Ahora, a medida que nosotros vamos aprendiendo y automatizando ciertos gestos, ya no basta esa cantidad de energía. Fíjense, los que ya saben manejar, que ni siquiera pensaron cuántas veces doblaron hacia la derecha, cuántas veces a la izquierda, cuántas veces apretaron el pedal derecho, el pedal izquierdo, las combinaciones, cuántas veces pusieron el cambio, etcétera, etcétera. Ya lo hace automáticamente. Eso que antes gastábamos el 100% de las energías, ahora al automatizarlo estamos gastando el 0,02 al 5%. Quiere decir que el cerebro automatiza todo por cuestión de economía, porque no quiere gastar más de lo que sea necesario. Eso es algo que debemos tener siempre en cuenta. Ahora bien, ¿cuánto podemos nosotros producir? El límite de la producción de nuevos circuitos la pone nada más ni nada menos que uno mismo. Si uno cree que no puede, no va a poder. Si uno cree que puede, va a poder. Ahora, por el simple hecho de decir puedo, ¿se me forman nuevos circuitos? No. O sea, no por frases mágicas, no por emociones, no. Por una sistematización podemos lograr nuevos circuitos. Y algo a tener en cuenta, el cerebro solamente aprende cuando se emociona. Un cerebro emocionado aprende. Un cerebro aburrido se destruye. ¿Cuándo se destruyen las células neuronales? Acá viene otro punto. Otra creencia que hubo hasta hace poco. Se creía que las neuronas se morían y no se reproducían más. Que nacíamos con una determinada cantidad de neuronas y se iban muriendo lentamente a lo largo de nuestra vida hasta llegar con muy pocas a la vejez, y por eso era que nuestro cerebro en la vejez es un órgano viejo y destruido. Hoy en día se sabe que es todo lo contrario. El cerebro es el único órgano que es capaz de no envejecer. Todo lo contrario, rejuvenecer. Las neuronas se reproducen, pero ojo con esto. Si nosotros no hacemos nada para cuidar el cerebro y desarrollarlo, sí es un órgano que se va a ir muriendo lentamente. ¿Cuándo se mueren las neuronas? Cuando les ponemos tóxicos, químicos, drogas, comida chatarra, alcohol, cuando tenemos mucho estrés permanentemente, se van rompiendo los circuitos, el sobreestrés. El estrés sano es el que nos permite a nosotros accionar, pero el sobreestrés literalmente nos va quemando las conexiones neuronales. Otra de las razones es cuando no usamos el cerebro. Cuando estamos acostumbrados a no desafiar el cerebro, sacar conclusiones, pensamientos laterales, etcétera, etcétera, el cerebro no va a mantener circuitos que son muy costosos, entonces los va desechando. Todo lo que no utilice el organismo lo va a ir desechando. Entonces, una de las razones que el cerebro se desprende de neuronas es cuando no lo utiliza. Por ejemplo, cuando vemos televisión permanentemente, entran imágenes, pero adentro no estás elaborando nada o lo mínimo. Sucede exactamente lo mismo cuando un cerebro se aburre. Por eso es tan cuestionado hoy en día el sistema escolar antiguo, en el que uno se sentaba y lo único que escuchaba era el parloteo del profesor que estaba delante, con gritos, no gritos, etcétera. El cerebro
se aburre, se empieza a apagar y las células literalmente comienzan a morirse. Por eso es tan importante todo esto que está mostrando la neurociencia para la ciencia de la cognición, o sea, que el cerebro comience a aprender en lo que es la escolaridad y lo que es el deporte. Acá tenemos que ver otra cosa más, otro plus que tengo acá anotado, es que la forma de pensar, el diálogo interior que nosotros vamos teniendo día a día es importantísimo, porque la forma de pensar altera la unión y la formación de las neuronas. Esto está completamente comprobado. Si nosotros somos personas que estamos acostumbrados al no puedo, no se puede, todo mal, etcétera, 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 eso va creando circuitos, y no solamente creando circuitos nefastos, sino que va matando las neuronas. Pero por otro lado, quiero decir que esto no es tan anormal ser negativo. Lo negativo viene de la mano del cerebro reptil, porque las cosas, si nosotros vamos a la selva, como dirían ellos en esa época, tranquilamente y despreocupados, y se te tira una pantera desde un árbol queriéndote comer, sales corriendo y esquivas ser presa. Si tú te olvidas de eso a los 5 minutos, vas a volver despreocupado y al final te van a terminar matando. Entonces el cerebro fija las cosas negativas, lo peligroso lo fija mucho más. Ahora, si vas caminando por la selva, encontraste una florcita que es linda, no es alimenticia, no es nada, es linda, y te va a durar 30 segundos. ¡Qué lindo! Y ya te lo olvidaste. Porque el cerebro no quiere acumular cosas que impliquen gastos de energía. Entonces, guarda las cosas útiles. Y lo útil es lo peligroso. O sea que nosotros estamos acostumbrados a pensar, y debemos pensar, en negativo. Dentro de esa negatividad, nosotros debemos buscar la parte positiva, que es reproducir técnicas para solventar, o mejor dicho, para resolver esos problemas negativos. Entonces nos volvemos más inteligentes. En el campo de juego, lo peligroso es que te invadan, que te hagan gol, que te lesionen, etcétera, etcétera. Cuando nosotros estamos viendo permanentemente eso, el cerebro desarrolla otros circuitos que son capaces de que nosotros podamos llegar a ver lo que va a suceder después de esa jugada. Por lo tanto, el neuroentrenador, es el encargado de que la performance de un jugador sea óptima. Entonces, la performance o rendimiento es el potencial que tenemos menos las interferencias. ¿Eso qué significa? El potencial es el desarrollo físico, el desarrollo táctico, los desarrollos mentales, psicológicos, las técnicas, la preparación incluso con la alimentación. Y las interferencias son los problemas físicos, los anímicos, el entorno, los problemas que pueden estar pasando dentro de la familia, dentro del equipo, la parte personal, etcétera, etcétera. Mantener ese equilibrio es primordial para el desarrollo de un deportista. Hay un par de factores que quiero que quede bien en claro, y esto compete muchísimo a todo deportista, pero aún más a un arquero, donde los tiempos son primordiales, las reacciones, donde la precisión es primordial. Y una de ellas es, desde que uno percibe, desde el arquero percibe un estímulo, ya sea por alguien está viniendo por cierto punto, la pelota, el pase que va a hacer, etcétera, etcétera, hasta que reaccionamos con nuestro cuerpo, pasan aproximadamente 500 milisegundos. Es muy poco, poquísimo para la vida diaria. Pero si consideramos que una pelota bien pateada, fuerte, con velocidad,
recorre 5, 6, 7 metros en 180 milisegundos. Quiere decir que estamos hablando 3 veces más. O sea, estamos hablando casi 15 metros aproximadamente, para redondear, el recorrido de una pelota, hasta que nosotros vemos ese punto y reaccionamos. 15 metros, lo cual es muchísimo si tratamos en esto que es el deporte. Con más razón a lo que es un arquero de fútbol sala. Eso se duplica, el riesgo se duplica porque las velocidades son mayores, los espacios son más chicos, la aglomeración de gente es mucho más reducida, por lo tanto, cuanto más chico, más rápido y más peligroso, por así decirlo, es un movimiento, nos obliga a desarrollar más cantidad de sistemas cerebrales para poder desarrollar un sistema eficiente en contra de ese peligro permanente. Entonces, otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que el cerebro es como si viera como las películas, ve por fotogramas que va tomando cada determinado tiempo, que aproximadamente son 26 fotogramas por segundo. Es como si tuviéramos 26 fotos por segundo, pero entre fotograma y fotograma el cerebro lo llena. O sea, quiere decir que yo abro los ojos, como si fuera así, que abro los ojos, lo cierro y lo vuelvo a abrir. Esas dos imágenes las llena el cerebro. Por ejemplo, si esta está ahí y la otra está ahí, el cerebro va a llenarla con este movimiento intermedio para reproducir un movimiento. ¿Esto por qué es importante? Porque normalmente se cree que tenemos 25 fotogramas, el 26 no lo vemos y lo rellenamos, y esto hace que, conjuntamente con lo que dijimos antes, hay un momento en el que entre que nosotros tenemos la visión del estímulo hasta la reacción nuestra, hay un momento en el que el cerebro tiene interferencia consciente y puede cambiar el destino de esa reacción. Hasta ahí vamos bien. Normalmente una persona reactiva es esa que antes de la posibilidad del cambio no interviene. Entonces reacciona el estímulo nervioso. Tiene un estímulo, reacciona. Un estímulo, reacciona. Su cerebro, su córtex no interviene en eso. Ahora, una persona que comienza a desarrollar la capacidad de intervención, y por lo general está antes de los 180 milisegundos, si lo empezamos a desarrollar con ejercicios específicos, diseñados desde la neurociencia, hace que nosotros multipliquemos la capacidad de atención y hasta se produce un fenómeno que es que se podría decir que lo vemos en cámara lenta. ¿Por qué? Porque el cerebro llena esos espacios con muchas imágenes mentales, las multiplica con respecto a una persona normal. Esas imágenes que hemos dicho de los fotogramas, las multiplica. Entonces se puede decir que hasta el cerebro entrenado puede ver por antelación lo que va a suceder. Entonces se puede anticipar a la reacción, al resultado final. Con esto quiero decir que un cerebro entrenado de un portero, de un arquero, es capaz de ver y anticiparse a los movimientos, a fracciones ínfimas que una persona normal y hasta un deportista normal no lo puede ver. Una de las cosas que se están desarrollando, lo he visto en varios grandes profes, entrenar al arquero
con una persona que le patee penales, por ejemplo, donde el arquero ya sabe a dónde le van a patear. Muchas veces le ponen hasta luces en el marco, se enciende la luz de ahí, por ejemplo, la inferior derecha se enciende, entonces sabe el pateador que tiene que patear ahí, y el arquero también sabe. Con esto tiene doble función. Una, que el pateador empiece a afinar el lápiz y trate de ser más preciso, porque ya sabe que el arquero sabe que va a ir ahí. Pero el objetivo principal es que el arquero estudie, empiece a impregnarse, cree nuevas redes, viendo los comportamientos y los microcomportamientos del jugador cuando va a patear ahí. Después vendrán otras tandas donde va a patear allá, y después allá, y después allá, y después allá, y después allá. Esto crea en el cerebro circuitos que van a identificar en unas fracciones de segundos y pueda reconocer hacia qué lado va a patear. Esto le va a dar muchísima ventaja. Otra de las cosas que se están logrando es leer los microcomportamientos de la cadera, de los glúteos, de la rodilla, cuando digamos que el arte de un delantero es el arte del engaño, de engañar a los defensores y al arquero, donde te muestra que va a patear para allá, pero un leve movimiento hace que te patee para el otro lado. Pero hay algo que es que esto no lo puede controlar. El movimiento de la cadera y el glúteo es algo que no lo puede controlar ni el más diestro de los jugadores, porque está ligado directamente con el sistema nervioso central. Entonces, la cadera siempre te va a delatar, por más que la postura del cuerpo te muestre para otro lado, la cadera te va a mostrar cuál es el punto exacto donde va a patear. Claro que es un milisegundo que te lo muestran. Entonces debemos desarrollar eso en los arqueros. La visión periférica, la visión focal y la gestión de los focos. Eso es lo que hace que se empiece a producir un supercerebro. Esto es a modo de presentación, porque obviamente el que comienza a utilizar la neurociencia en los entrenamientos, esto es nada, es apenas el comienzo, el preámbulo, es apenas el título. Entonces, yo diría, nuestra academia, que nos especializamos en capacitar a los directores técnicos, a los preparadores físicos, en lo que es la neurociencia, y de ahí partimos a lo que es el neuroentrenamiento, el coach, neurocoach deportivo, el análisis a través del videoanálisis de seguimiento, etcétera, etcétera. Justamente aquí el profe Carlos Cadenas nos pregunta si nosotros estas clases de cosas los capacitamos. Y sí, nosotros la idea que tuvimos es, estas son materias nuevas, como hemos dicho, recién los últimos 5, 6 años se está empezando a tomar en consideración. Esto es lo que nosotros estuvimos dando hasta hace unos meses en las escuelas de técnicos de ADFA, CONMEBOL, y nosotros lo que quisimos hacer es crear capacitaciones fuera, ya para los profes que ya habían hecho y no tuvieron esta oportunidad, desde el ABC de lo que es la neurociencia, del conocimiento del cerebro, que hemos visto un poco, pero obviamente nosotros los damos más intensamente, el conocimiento del cerebro y sus funciones, y cómo armar neuroentrenamientos, cómo conocer los comportamientos, cómo gestionar, enseñarles a gestionar a cada uno las emociones. Que las emociones juegan un rol importantísimo. Insisto, nosotros
trabajamos sobre cerebros sanos y normales. No nos metemos, la gente cree y confunde que la neurociencia es lo mismo que psicología, y no, nada que ver, absolutamente nada que ver. El psicólogo deportivo hace bien su trabajo. Nosotros lo que hacemos es diseñamos entrenamientos basados en el conocimiento de la neurociencia. Entonces, nuestra academia da 6 cursos online. ¿Por qué también online? También está basado en la forma de enseñar en lo que nosotros estudiamos de cómo se comporta el cerebro. Por eso no ponemos tiempos, no ponemos presión sobre la persona que quiera estudiar, porque si el profe cree que esto lo va a llevar a un nivel mayor, quiere decir, hablando de reptiles, el reptil necesita ponerse en un nivel por encima de su competencia, darle lo mejor a sus alumnos, etc. Entonces, consideramos que todo profe que llega a nosotros está interesado, está convencido, le interesa esto y sabemos que lo va a utilizar. Entonces se le mandan todo el curso completo y cada uno se gestiona su propio tiempo, sus límites, etcétera, etcétera. Entonces nosotros, por el momento, tenemos 6 cursos que lo mandamos, como dijimos, totalmente online, y estamos preparando un 7º que es la preparación física en el fútbol basado en la neurociencia. Por lo tanto, tenemos neurociencia, neuroentrenamiento, coaching deportivo, entrenamiento funcional, videoanálisis, ahora la preparación física que vamos a tener, y hemos desarrollado el curso de director técnico base amateur, mostrando el desarrollo del cerebro desde la niñez. Espero que les haya picado el bichito interior, que empiecen a buscar ingresar todos estos nuevos conocimientos. Y como siempre digo, hay profesores, viejos profesores. Cuando hablo de viejos profesores me refiero a que su cerebro, su mentalidad, sus creencias están en blanco y negro todavía. En la época dorada de Pelé, que fue genial, pero hoy en día, si comparamos el fútbol de hoy con el fútbol de esa época, podríamos decir que hasta son como distintos deportes. Entonces, si nosotros queremos enseñar en el fútbol de hoy con mentalidad de hace 50 años, estamos cerrados, no vamos a llegar nunca a ningún lado. Entonces, lo que digo es que las nuevas generaciones de directores técnicos, como me tocó a mí, muchísimos y muchísimos de renombre, es que vayan incorporando día a día la nueva tecnología para las nuevas mentes que están saliendo. Y les dejo un dato curioso. Cada día que pasa se van descubriendo 500 nuevos descubrimientos, valga la redundancia, en neurociencia. Por día son 500. Imagínense, nosotros nos atrasamos, no nos actualizamos durante 1 año, 2 años, estamos dejando fuera muchas cosas. Y hoy en día podemos ver que los equipos y las federaciones que han incorporado la neurociencia en los entrenamientos están dejando muy atrás a las federaciones en las que no están siendo utilizadas. El caso de Bélgica en el último mundial, que con menos jugadores estrellas llegaron a la 3ª posición y dejaron fuera jugadores, y mejor dicho, selecciones con jugadores mega super estrellas. Y tenemos que prestar atención. Si queremos unificar el nivel deportivo mundial, debemos unificar el nivel mundial de conocimiento. Muchas gracias, un gran abrazo a todos los oyentes y a mi amigo Carlos Cadenas, que fue el que hizo posible esta charla. Hasta pronto. Los que nos quieran contactar, estamos en Facebook con TG Neuroentrenamiento, tenemos la página web tgneuroentrenamiento.com, y si no, mi perfil Teo Gambarini, también en Facebook. Nos pueden encontrar en LinkedIn también como Teo Gambarini. Hay muchos
medios en los que podemos llegar, y cualquier consulta que tengamos y tengan, nos pueden hacer llegar, que serán contestadas inmediatamente. Hasta pronto y muchísimas gracias.